En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entregamos esta tu palabra, bendito Dios, que sea voz de Dios y no de hombre la que salga por mi boca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esta impartición tiene por nombre la herencia de los hijos de Dios. Bendito es el Señor. La herencia de los hijos de Dios, mis amados. Dios nuestro Señor, que sabe de qué nosotros tenemos necesidad, nos ha regalado esta palabra en el día de hoy, mis amados, para que nosotros sepamos a qué tenemos derecho como hijos de Dios, para que nosotros tengamos presente siempre qué es lo que nosotros hemos recibido, en cuanto de todo eso nos estamos nosotros beneficiando. Amén. Amén. Bendito el Señor. La herencia de los hijos del reino. Y vamos a empezar. ¿Por qué es una herencia? Una herencia llega a nosotros, mis amados, es cuando el testador muere. Cuando la persona que ha decidido darnos a nosotros herencia fallece. Porque entonces no sería herencia, ¿cierto? Amén. Dice Hebreos 9:16, donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y el testamento, mis amados, es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el mismo testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Es decir, que para que pueda haber testamento, se necesita que el testador muera. ¿Qué es el testador? El que hace la promesa de la herencia. El día que yo me muera, le dice un padre a sus hijos o a sus siervos, lo que él estime, ustedes van a tener derecho a esto, a esto y a esto. Pero resulta que no todos los hijos saben a qué tienen derecho, no todos los siervos saben, ni esperan muchas veces los siervos herencia de sus amos. Entonces, cuando muere el testador, imagínense ustedes que ustedes están en sus casas y de repente les llega el abogado y les dice, vean, aquí hay una herencia para ustedes. Ustedes tienen, fulano de tal murió y les dejó esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y usted asombrado y con la mano en la cabeza, pasando necesidad y pudiendo ustedes ahora tener la oportunidad de poder ver resuelta gran parte de su vida. Si es que no es toda. Pues eso es lo que nos viene nuestro Señor Jesucristo a ofrecer. La herencia del reino. Donde toda la situación de nuestras vidas queda resuelta toda, mis amados, por la eternidad. Bendito el Señor. Dice el libro de Juan 14:6. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios sin nuestro Señor Jesucristo. No hay manera de llegar al cielo sin Jesús. No hay manera. No lo va a poder hacer la Virgen, por mucho que dicen que la Virgen interceda por los hombres. No lo van a poder hacer los santos, mucho menos los ángeles. No hay forma de que un ángel llegue a interceder por los hombres sin la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, porque para que haya redención se necesita que haya derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Entonces, mis amados, Él decía, yo soy el camino. Claro, porque no hay otra ruta por donde llegar al Padre, no hay otra ruta por donde llegar al cielo, sino por el camino de salvación que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vida. Yo soy la vida, porque el hombre en sus afanes de la vida y que mientras
estaba aquí en este mundo sin Cristo, sin Dios, sin ley, hacía lo que le daba la gana y siendo presa de toda clase de circunstancias. Pues cuando llega Cristo se da cuenta de que verdaderamente no ha vivido nada. En sus afanes, en sus angustias, en todos los problemas, aflicciones, tribulaciones que tenía uno antes del mundo, mucho de eso se pudo haber evitado si hubiésemos conocido antes de Dios. Pero no, llegó en el tiempo que Dios tenía establecido para que nosotros llegáramos a Él, para que Dios nuestro Señor llegara a nuestra vida. Y Él nos trajo vida y nos enseñó a vivir. Y nos trajo vida en abundancia. Oiga bien, Él ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero es que esa vida en abundancia depende de nosotros, ya no depende de Él. Si nosotros la hemos recibido, es bueno, mis amados, que nosotros la aprovechemos. Porque esta vida es sabrosa, como decía una vieja amiga mía de hace muchísimos años. Esta vida sabrosa se vive, uno tiene que aprenderla a vivir con inteligencia en el Señor, con inteligencia. De uno depende uno poder disfrutar de todo lo que Dios nos permite ver con nuestros ojos, poder probar con nuestros labios, poder nosotros a todo lugar donde lleguemos, donde nuestros pies nos lleven. Bendito el Señor, poder disfrutar de todo. Esta vida para los que estamos en Cristo, mis amados, no es tan complicada. Pobrecitos los que no conocen de Dios. Claro que estando en los caminos de Dios hay circunstancias complicadas. Sí, son complicadas, pero cuando nosotros estamos en Cristo, por encima de las circunstancias, Él siempre nos pone. Y nosotros vamos a ver pasar los problemas por debajo, porque muchas veces los problemas ni se solucionan para nosotros. Simplemente los problemas están allí, solo que ya la actitud con la que uno los asume es una actitud de mayor conciencia, más elevados. Y ya esos problemas no nos crean a nosotros angustia, ni ansiedad, ni problemas, ni traumas. Eso es vivir en abundancia. Y uno aprende a sacarle provecho a todo. Él ha venido para que nosotros tengamos vida. ¿Por qué? Porque es que nuestro Señor Jesucristo llegó siendo la verdad. Muchas verdades ha tenido el hombre antes, muchas verdades. Pero la única verdad es Él. Cada hombre se inventa su verdad. A como Él la cree, a como Él la parece, esa es su verdad. Sí. Pero no. La verdad, mis amados, es Cristo Jesús. Porque Él, solo Él y nadie más que Él es el que trae a nosotros consuelo, sanidad, salvación, libertad. Nadie más. Solo Jesús. La verdad. No se la van a dar, no se lo van a dar los brujos ni los hechiceros, ni tratando de hacerlo uno en sus propias fuerzas ni en sus propias emociones. La verdad, Jesús. No hay otra verdad única y exclusiva. Solo Él. Solo Él. Dice Juan 11 del 23 al 26. Resulta que Lázaro ha muerto. La historia de Lázaro que todos conocemos. Y nuestro Señor Jesús llega a la casa de Lázaro. Ahí está Marta, su hermana, y también María, su hermana. Y le dice nuestro Señor Jesucristo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección. Amén. Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Ahí donde viene una de las primeras promesas que Dios nuestro Señor le hizo a su pueblo, que fue que la vida eterna, la salvación por la eternidad, pero que antes de que el hombre ya disfrute de toda la plenitud de la eternidad, Dios lo va a resucitar. Amén. Dios lo va a resucitar. Todo hombre que muere, haya creído en Dios, no haya creído en Dios, haya sido bueno, haya sido malo, haya sido rico, pobre, todo hombre que muere ha de resucitar. Hay unas personas en particular
que no van a resucitar, porque no van a alcanzar a morir. Y son las personas que estamos esperando la venida de nuestro Salvador Jesucristo antes de que se derramen los juicios sobre esta tierra. Dios nuestro Señor ha prometido que Él vendrá y salvará a su pueblo, porque Él ha puesto aquí la iglesia y no la ha puesto para la ira de Dios. Y así que oramos al Dios de la gloria para que nos encuentre nosotros como dignos de poder ser librados de la ira venidera. Bendito el Señor. Eso le pedimos a nuestro Dios. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y Dios nuestro Señor, que vino en esta vida a traernos a nosotros no solo la resurrección, no solo la vida eterna. Eso lo tenemos cuando llegamos a Él. Vino a traernos algo aquí ya inmediatamente. Como dice Jeremías 33:36. Dice que Él, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Toda persona que llega a los hijos de Dios, mis amados, debería recibir eso. Sanidad y medicina. Desde el momento que llega nuestro Señor Jesucristo y que lo declara a Él como su Dios, Señor y Salvador, debería recibir eso. Debería recibir eso. Pero ¿por qué no tiene sanidad? Porque está enfermo, porque por causa del pecado vino enfermo a los caminos de Dios. Enfermo el cuerpo, enfermo el alma, enfermo la mente, enfermo el corazón. Y mucha gente tiene todo eso y combinado y mucho más. La gente llega quebrada a la iglesia. Y llega el Señor, tiene que coger y rearmarnos a todos nosotros otra vez. Y muchas veces en ese desarme, Él tiene que todavía quebrarnos más. Y no nos gusta cuando Dios quiere armarnos a su manera como Él quiere. No nos gusta. Nos encontramos, nos duele por aquí, nos duele por aquí, que hay que esto, que hay que lo otro, porque es que nosotros, mis amados, los hijos de Dios, nos damos demasiada importancia. Estamos en los caminos de Dios, pero muchas veces no aceptamos la corrección, no la queremos, porque creemos que estamos en los caminos de Dios y que estamos súper bien. Pero Dios es grande, mis amados, porque si hay una cosa que Él nos enseñó a nosotros fue la humildad. La humildad. Así que nosotros siendo humildes podemos alcanzar todas las cosas, mis amados, que el hombre natural no puede alcanzar. Porque es la humildad la que nos va a abrir a nosotros las puertas y poder llegar tan lejos en los caminos de Dios como Dios nuestro Señor lo tenga establecido para cada uno de nosotros. Amén. Dice el libro de Romanos, capítulo 6, del 21 al 23. Cuando andamos en los caminos de Dios, hacíamos y deshacíamos. Pero dice la palabra de Dios, ¿qué ganancia nosotros sacábamos de todo eso? Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Por qué es muerte? Porque el pecado es lo que lleva a la muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito es el Señor. Vida eterna. Pero es que para nosotros poder recibir eso, mis amados, la dádiva de Dios es un regalo que Dios nos da porque Él le place, porque Él quiere hacerlo. Él lo da a todo aquel, oigan bien, a todo aquel que ha creído en Él, que lo ha recibido y lo ha declarado como su Señor, Dios y Salvador.
Mas a todos los que le recibieron, dice el libro de Juan, capítulo 1, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la potestad. La potestad es como decir que calificamos para ser hijos de Dios. Llegamos a Cristo y lo hemos declarado y calificamos para ser hijos de Dios. Pero ¿cuándo nosotros ya somos declarados hijos de Dios? Resulta que cuando nuestro Señor Jesucristo se bautiza, cuando Él se bautiza, del cielo hubo una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Solo, mis amados, cuando nosotros nos bautizamos, es que nosotros podemos decir verdaderamente que somos hijos de Dios. Amén. Que antes no teníamos salvación, puede que sí, puede que no, no sabemos si teníamos salvación antes, no lo sabemos. Si podemos durar con la salvación hasta que partamos de esta tierra, no lo sabemos, pero resulta que hay una condición. Hay una condición para ser salvo, donde se le asegura de una vez la salvación para todo aquel que creyere en nuestro Señor Jesucristo y fuere bautizado. Dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Solo el que está bautizado puede decir que ya tiene asegurada su salvación y que además de eso es un hijo de Dios. Claro que ya siendo hijo, ya los beneficios empiezan a hacerse valer. Los beneficios. No es que el que no se haya bautizado, no es que no tenga beneficios. Claro que sí, pero es que no los conoce porque no se ha bautizado. No, es decir, la persona le va a llegar el testador, pero los derechos a los que tiene él, el Hijo de Dios que no se ha bautizado, los derechos a los que tiene esa persona, pues son más fáciles hacerlos valer habiendo estado bautizado. Porque el enemigo se opone muchas veces para bendecir a los hijos de Dios, solo porque no están bautizados. Una persona se va a casar en la iglesia y se casa en la iglesia, pero es más importante el bautizo que el matrimonio. Luego entonces, mis amados, tenemos nosotros que bautizarnos. Porque el bautizo nos da a nosotros la entrada, oigan bien, la entrada al reino de los cielos, donde nosotros hemos tomado la decisión personal de decir: yo sigo los caminos de Dios. Yo decido sumergirme en las aguas del Espíritu. Eso es lo que nos da el bautizo. A nosotros el bautizo nos da una nueva y elevada conciencia hacia Dios. Eso nos da el bautizo. Cuando nosotros voluntariamente decidimos convertirnos, oigan bien, al Señor. Bendito es el Señor. Entonces, ya habiendo estado bautizados, ya nosotros nos dedicamos a buscar a Dios, ahora sí, en verdad, de todo corazón. Amén. Amén. Y ahí es donde empezamos nosotros a mirar y a conocer sobre qué es lo que nosotros tenemos derecho. ¿Cuál es nuestra herencia en el reino? Para eso tenemos el libro de Efesios. Maravilloso libro de Efesios, que en sus capítulos 1, 2, 3 y parte del 3 nos da a nosotros, nos lee el testamento de todo a lo cual tenemos derecho. Así que, mis amados, vamos para allá. Bendito es el Señor. Efesios capítulo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos derecho a esto. Es decir, Dios nuestro Señor
nos bendijo, oigan bien, con toda bendición espiritual. Oiga bien, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando una persona llega a Cristo, mis amados, y decide caminar con Él, todo el reino de los cielos se abre a su favor. Todo el reino de los cielos. Y esa persona llegará tan lejos en los caminos de Dios como crea que puede llegar, de lejos como su corazón esté dispuesto para caminar tan lejos como crea que pueda llegar. Oiga bien, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que a usted se le pueda imaginar, mis amados, en los caminos de Dios, que usted pueda alcanzar, usted lo puede lograr en Cristo Jesús. Amén. Mis amados. Así que damos a Dios nuestro Señor la gracia, la gloria, la honra, porque nos permite a nosotros caminar creyendo que muchas de las cosas que dicen aquí en la Biblia, no muchas de las cosas, sino todas las cosas que dicen aquí en la Biblia, que nosotros los hijos de Dios tenemos derecho, las podemos alcanzar. Bendito el Señor. ¿Y por qué nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? ¿Por qué? Dice el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis amados, nos escogió porque nos amó. Desde antes de la fundación del mundo, ya nosotros éramos amados y nos llamó para que fuéramos santos, sin tacha, sin mancha. Para eso es que Él nos llamó, es decir, nosotros, nuestra herencia es la santidad. Mis amados, escogidos para ser santos. Santos, mis amados. La santidad es todo aquello que ha sido separado para Dios. La santidad viene, mis amados, cuando nosotros nos lavamos con la sangre del Cordero. Y la santidad permanece en nosotros cuando nosotros, mis amados, por la acción maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vivimos sumergidos en la presencia de Dios. La santidad es estar uno apartado del pecado. Amén. Mientras más uno permanezca en la presencia de Dios, menos poder va a tener el mundo, menos poder va a tener la carne sobre nosotros. Mientras más permanezca uno en la presencia de Dios, menos poder va a tener el pecado sobre nuestras vidas, mis amados. El mundo, la circunstancia. Es decir, pero es que permanecer en la presencia de Dios, nosotros nos imaginamos que es que estar en la presencia de Dios siempre, estar encerrados en el cuarto y llore, Señor Dios Todopoderoso, tú eres el santo, el maravilloso. No, es un estado de conciencia elevado, mis amados. Estar y permanecer en la presencia de Dios es saber que donde yo me muevo, el Espíritu Santo se mueve conmigo. Porque Él que lo llena todo, no está afuera, Él está adentro conmigo. Y donde yo vaya, Él va a ir conmigo. Esto es vivir en el Espíritu. Si usted se sale de allí, de esa ruta, el enemigo va a empezar a hacer fiesta con usted. Vivir en el Espíritu es tener el corazón, la mente allá arriba, elevado en la presencia de Dios. Dice el libro de Efesios: fuimos amados y escogidos en amor, ¿cierto? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Por qué lo hace Él? Porque quiso. Y Él quiso poner en nosotros gracia, y no solo gracia, porque es que toda la creación está llena de la gracia de Dios. Todo el mundo se levanta, crea en Dios, no cree en Dios, cree en Jesús, no cree en Jesús. Se levanta cada día, se va a trabajar, llega a su casa, come, duerme, se enferma, se sana. Y no creen en nuestro Salvador, pero se sanan.
Esa es la gracia de Dios. Pero nosotros, los hijos de Dios, los amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que Dios participarnos de la herencia del reino, recibimos gracia sobre gracia. Bendito el Señor, en quien tenemos redención por su sangre. Eso lo hemos recibido. Recibimos la redención por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Según la riqueza de su gracia. Porque aunque hemos recibido gracia, cuando una persona llega a Cristo, he percibido que a algunas personas se les borra todas las deudas, todas, pero a otras no. Otras quedan con un saldo allí. ¿Por qué Dios lo permite así? No lo sabemos. Pero según las riquezas de su gracia, a este tengo que dejarle ahí estas cositas, porque si no, vuelve otra vez y se me descarría. Entonces Dios sabe hasta dónde Él suelta la cuerda de sus hijos. Él tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y seguimos. Y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Es decir, que para nosotros poder conocer el misterio de su voluntad, nosotros necesitamos sabiduría de lo alto e inteligencia de lo alto. ¿Y esa quién la da? Dios nuestro Señor, porque no es nuestra sabiduría humana, no Señor, porque nuestra sabiduría humana a duras penas puede estar por encima de los pies nuestros, la sabiduría nuestra. No, esa sabiduría no nos sirve a nosotros para poder caminar en el reino de Dios. Tiene que ser una sabiduría más elevada, mis amados, una inteligencia superior, que nos lleva a nosotros a poder nosotros discernir la voluntad de Dios y el poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Eso no es con pensamientos ordinarios, eso lo da Dios. Amén. Dios se lo da. ¿A quién? A sus hijos, por su gracia. Eso es a lo que nosotros tenemos derecho, tenemos herencia. Y entonces, por su gracia, Él se propuso en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido predestinados, mis amados, para que la gloria de Él permanezca en nosotros. Y mientras esa gloria esté en nosotros, mis amados, mientras esa gloria esté en nosotros, esa gloria que está en nosotros para Él es alabanza para Dios. Alabanza para Dios. Cuando una persona está en los caminos de Dios, al caminar en los caminos de Dios, nuestra vida en el caminar con Dios es una alabanza para nuestro Dios. Bendito es el Señor. En Él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí está el asunto. Fuimos nosotros sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada persona que llegó a Cristo lo declaró como su Dios, Señor y Salvador. El Espíritu Santo empezó a morar en él. Como si pusieran un sello, digamos, creemos que está en la frente, un sello. El Espíritu Santo, aquí en la mente. Debe estar, porque nosotros no podemos apartar a nuestro Dios de nuestra mente. Él debe estar siempre aquí.
nuestro Padre amado, Cristo Jesús, el Espíritu Santo aquí en nuestra mente, aquí, grabado, de la cabeza hasta los pies, los tuétanos, todos nosotros, sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, ese es un Dios maravilloso, porque resulta que antes el pueblo de Dios se manifestaba en el tabernáculo y ahí la gente lo escuchaba y él ahí podía hacer muchísimas cosas, peleaba contra de los enemigos del pueblo de Israel y los destruía. Pero resulta que ahora este Dios que se manifestaba en el tabernáculo ha decidido morar en medio de su pueblo. Es un Dios extraordinario que por su propia voluntad decidió morar en estos cuerpos mortales. El Dios todopoderoso, el que hizo los cielos, la tierra, los mares, y que ninguno de los cielos lo puede contener, ha decidido morar en cada uno de nosotros en toda su plenitud. Es decir, que lo que hay en nosotros, mis amados, al nivel de nuestra alma es tan grande, que Dios cabe allí. Que Dios cabe en nuestro espíritu para que nosotros podamos entender la plenitud de lo que hemos recibido. Por eso es que se da el Evangelio, y el Evangelio nos dice hasta que nosotros llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud de Cristo, a la estatura, a la plenitud de su estatura, el Hijo de Dios. A eso nosotros tenemos que llegar. Pero para nosotros poder llegar hasta allá, nosotros tenemos que creer que eso sea posible. Así que cuando nosotros nos muramos y resucitemos, bueno, sí, es verdad. Pero yo creo que podemos nosotros alcanzar eso mientras estemos caminando aquí en esta tierra. Porque esa fue la revelación que Dios nuestro Señor nos dio a nosotros aquí en esta iglesia. Esa fue la revelación que nos dio. Así que caminamos creyendo que Cristo Jesús se está formando en cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo nos selló a nosotros. Es decir, Él habita, permanece en nosotros. Y Él es las arras de nuestra herencia. Es decir, la garantía de que nosotros vamos a recibir lo que se nos ha prometido es que tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos el Espíritu Santo y es la garantía de nuestra redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a recibir todo lo que se nos ha prometido. El Espíritu Santo se va a encargar, mis amados, de que nosotros recibamos de Dios nuestro Padre amado, en el nombre de Jesús, todo. Bendito el Señor. Y por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Bendito el Señor. También nos ha dado eso. La sabiduría es un espíritu y además de eso nos da revelación en el conocimiento de Él, que también es otro espíritu, mis amados. Alumbrándolos vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Es decir, los que hemos creído, Dios a nosotros nos ha dado poder y autoridad. Poder para deshacer las obras de las tinieblas. Poder para poder pelear contra el enemigo y vencerlo, porque Él ya ha sido
juzgado, y todas las obras del reino de las tinieblas ante los hijos de Dios son nada, y el enemigo ya está vencido. Tenemos poder y tenemos autoridad. Y en su nombre, en el nombre de Jesús, se sanan los enfermos, se sacan los demonios. Dios hace milagros, prodigios, maravillas extraordinarias, según el poder de su fuerza que Él quiera ejercer sobre cada uno de nosotros. Todo es potestad de Él, Dios nuestro Señor, y de su soberanía. Bendito es el Señor. Y esa fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si en Él, en nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, habitó toda la plenitud de Dios, imagínense, en su cuerpo está también toda la plenitud de Dios. Eso ya depende de nosotros, los hijos de Dios, hasta dónde creemos que Dios está completo en nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya eso depende de nosotros, mis amados. Nosotros, una cosa en la que el enemigo ha triunfado es siempre cuando los hijos de Dios pierden su identidad. Cuando el hijo de Dios no conoce su identidad y no la hace valer, el enemigo hace figuritas. Mis amados, solo un hijo de Dios puede discernir las obras del diablo. Donde está el diablo, solo un hijo de Dios puede verla. Por eso es que a nosotros el mundo no nos quiere, nos detesta, y mucho más el enemigo nos detesta, porque solo nosotros podemos decir, eso es obra del maligno. Solo nosotros, nadie más aquí en esta tierra puede decir eso. Y por eso a Dios nuestro Señor le damos las gracias, la gloria, la honra, el honor, la alabanza, el poder, la majestad, porque Él es el que propicia todo aquí en esta tierra, todo. Él puede hacer todo eso sin nosotros. Oigan bien, sin nosotros. Él a nosotros de verdad no nos necesita. Pero como Dios es fiel, Él lo hace a través de nosotros porque Él quiere, pero lo lindo de todo eso es que Él nos capacita para que nosotros podamos ser unas vasijas en sus manos, y nos ha vuelto vasijas de barro para que la excelencia del poder no sea nuestra, sino de Dios. Para Él sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la majestad. Mucha gente quiere que Dios lo use. Mucha gente quiere que Dios lo use, pero para poder ser usado por Dios, como quiera que sea, Dios lo tiene que preparar. Dios lo tiene que formar. Bendito sea el Señor. Qué lindo sería buscar a Dios no para que nos use, sino buscar a Dios porque verdaderamente queremos estar en su presencia y deleitarnos y gozarnos con Él, gozarnos en su presencia. Qué rico, qué delicioso. A eso Él le agrada. A nuestro Dios amado. Bendito el Señor. Dice el libro de Efesios capítulo 2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que nos tenía cogido a nosotros cuando andábamos en el mundo, cuando llega un hijo de Dios y se pone desobediente, todavía sigue operando en él. Todavía sigue operando en él, en los hijos de Dios, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos
de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás, es decir, igualito que los del mundo, no había diferencia. Ustedes podían comparar cuando un hijo de Dios anda desobediente, se comporta igualito que un hijo del mundo, no mira la obra de Dios, no mira la obra de Dios. Es decir, en las demás. ¿Sabe por qué no la mira la obra de Dios en las demás personas? Porque no la ve sobre sí mismo. No ve, cree que Dios lo ha abandonado, cree que Dios los ha hecho huérfanos. No se están dando cuenta que Dios está trabajando en la vida de cada uno. Dios está formando el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y todas esas cosas son un proceso. La vida pública de Jesús se hizo manifiesta a los 30 años, pero de los 12 a los 30 años hay 18 años que no se conocen. Él estuvo formándose en ese tiempo, fortaleciéndose en conocimiento, sabiduría y en el carácter de Cristo. Eso fue lo que Él estuvo haciendo. Que nada de lo que pasara en el mundo pudiera afectarlo. Por eso Él no juzgaba por lo que Él veía con sus ojos. Él no juzgaba por lo que Él veía por sus ojos, ni juzgaba por lo que oía con sus oídos. Él no juzgaba de esa manera. El juicio de Él era justo, el que era. Solo juzgaba lo que Dios le permitía a Él poder juzgar. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar junto con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso también lo hemos recibido, mis amados. La herencia de los santos. Estamos sentados, oiga bien, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No es que nos vamos a sentar luego que ya no estemos aquí más en esta tierra. Estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Saben por qué? Mire, en la experiencia que Dios me ha dado, la poca experiencia, porque en realidad llevo muy poquísima experiencia en la liberación. El enemigo, cuando habla de un hijo de Dios y lo oprime y le pregunta a uno que por qué lo oprime, y dice, porque ese va a ser allá arriba. Ese va a ser allá arriba. Cosas que no lo podemos permitir. Y también las va a hacer allá arriba. No es aquí en la tierra. Aquí en esta tierra el Señor, la persona va a andar sanando, peleando contra los demonios, libertando. Pero esas obras las hace uno, pero desde el Espíritu, desde arriba. No es de aquí, es de la tierra. El enemigo nos ubica arriba, oigan bien. El enemigo mismo, nosotros los hijos de Dios, nos ubica allá arriba. Pero los hijos de Dios vivimos como obsesionados por caminar aquí en esta tierra y creyendo que estamos caminando aquí en esta tierra. Mire, con las cárceles, con las prisiones abiertas, nuestro Señor Jesucristo les abrió las cárceles a los hijos de Dios. Y los hijos de Dios obsesionados por vivir dentro de sus cárceles, como si les gustara. Allí la disfrutan. Y las puertas abiertas, ahí están. Pero no salen, viven en sus cárceles. Salen hasta la puertica y como si se asustaran y otra vez vuelven y se meten en sus cárceles. Mientras el enemigo, cuando ve a un hijo de Dios decidido, convencido de lo que tiene en Cristo Jesús, él lo ve allá arriba. Por eso el pueblo de Dios, mis amados, tiene que levantarse. Tiene que levantar la cabeza, las piernas paralizadas, los brazos caídos, levantarse y seguir adelante. Que sepan los hijos de Dios qué es lo que hemos recibido. Bendito el Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito el Señor. Y por aquel el Señor nos sienta a nosotros con Él en los lugares celestiales. Para mostrar, oigan bien, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Él no
lo puede hacer solo, pero Él lo hace para mostrar la abundante riqueza de su bondad en su gracia, para darse a conocer: yo soy el Dios Todopoderoso, el que hace todas estas cosas. Bendito el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios nos dio porque Él quiso. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, la sangre de Cristo nos hizo cercanos a nosotros. ¿Quiénes son los más cercanos a nosotros aquí en el mundo natural? Nuestra familia, porque nos liga la sangre. Pues ahora, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, la sangre de Él nos hace familias a todos nosotros, cercanos unos con otros, y nos hace familia no solo aquí en la tierra, sino nos ha hecho parte de la familia celestial. Nosotros estamos aquí en esta tierra, caminamos en esta tierra, en este mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. No somos de aquí. No somos ya de aquí. Podríamos decir que somos un término, digamos, sería como rebajarlo, rebajarlo, ¿verdad? De la mente, si decimos que somos extraterrestres. Pero no somos de aquí. Nuestra naturaleza es celestial. Celestial. Esa es nuestra verdadera naturaleza hoy en día para los hijos de Dios. Bendito el Señor. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Todo esto hablando del pueblo de Israel y de los gentiles que somos nosotros. De los dos pueblos hizo uno. Porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Solo pueden entrar los judíos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Mientras no tengan a Jesús, no hay forma en que ellos puedan llegar a Dios. Así hablen de Dios, prediquen de Dios. No hay forma sin Jesús. Por mucho conocimiento que ellos tengan, no hay manera. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esos somos nosotros, mis amados. Hijos de Dios, escogidos y amados. El enemigo no va a venir a hacer con nosotros figuritas, lo que se nos dé la gana. No, es hora de que el enemigo, cuando venga a acosarnos, diga en cada uno de nosotros, cuando nos presente y nos quiera fastidiar, hacer de nosotros resistencia. Tenemos que resistir al diablo. Y que el enemigo diga: qué fastidio lidiar contigo. Claro, para que no tenga él ningún asidero. Por eso es que la palabra dice:
Someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Bendito es el Señor. Así que edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, este cuerpo que Dios nos ha dado y que ahora en los caminos de Dios, este cuerpo no es nuestro, este cuerpo ya pertenece a Dios, siempre ha sido de Él, pero nos lo dejó usar, ahora pertenece al Espíritu Santo, y que a través de la palabra de Dios y del caminar con Cristo, poniendo por obra la palabra de Dios, haciendo el ejercicio de la ciencia de Dios en nuestra vida, este cuerpo se va edificando cada día más como morada de Dios en el Espíritu. Para Él, ya no vivimos para nosotros. No hay forma de vivir ya para nosotros. Ya no. No hay manera. Por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos nosotros y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Esos somos nosotros, coherederos del reino, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, que el evangelio, mis amados, se predica en la iglesia no solo para que oigan los hijos de Dios, sino también para que los oigan allá arriba en los lugares celestiales, los principados y las potestades, los de la luz y obviamente los de las tinieblas. Porque si hay una cosa que sí es cierta, que los que primero dan a conocer, digamos, la obra de Dios en los hombres son los demonios. Los demonios son los que van a decirte a ti cómo está brillando en el reino. Ellos son. Ellos son. Me puso el Señor a preguntarle a una hermana que tiene el don, tiene los ojos espirituales abiertos. Y el Señor puso en mi corazón preguntarle cómo me veía yo a nivel espiritual. Y ella me decía, usted es todo luz. Pero le preguntaba yo más. Le decía, pero con armadura, sin armadura. No, sí tiene armadura. La armadura es dorada, pero el brillo es tan grande que casi que no se alcanza a ver por el extraordinario brillo que tiene. Pero es el Señor brillando en usted. Ahora es que ya uno entiende por qué cuando está uno enfrente del enemigo, el enemigo no lo puede a uno ni siquiera mirar a los ojos. No puede. Por el resplandor de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Amén. Bendito el Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Tenemos acceso a dónde?
al reino de Dios, a la presencia de nuestro Dios. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el Señor. Este libro de Efesios, mis amados, es extraordinario. Extraordinario. Aquí han hablado de la identidad, de lo que nosotros debemos ser como hijos de Dios, de gran parte de las promesas, pero ahí no están todas. Dice el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis 5:10, que Dios nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reyes, porque nos ha puesto aquí en esta tierra para que la gobernemos. Sí, para que nosotros asumamos el rol que nos corresponde, que alguna vez tuvo Adán, gobernar la tierra, pero lo perdió por causa del pecado. Que para nosotros poder tener autoridad para gobernar, tenemos que estar siempre apartados del pecado, lejos del pecado, y nosotros enemigos a muerte, porque no se puede gobernar estando en pecado. No hay forma, no hay autoridad. Que no nos vaya a pasar, líbrenos el Señor, lo que le pasó al rey Saúl. Al rey Saúl, que se llenó de celos con el rey David, y el espíritu se apartó de él. Y gobernó así. Pero ya Dios no estaba con él, y era el rey. Y las decisiones que tomaba, malas, pésimas decisiones. Porque ya el Espíritu Santo no estaba con él. Y somos sacerdotes, porque por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio a nosotros la facultad por su sangre de poder entrar al lugar santísimo, al lugar del templo donde solo llegaba el sumo sacerdote, y eso que era una vez al año. Una vez al año. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos libertad para entrar al lugar santísimo las veces que nosotros queramos. Y somos sacerdotes. Dice primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Oiga bien, esto somos además. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Adquirido por qué? Con sangre. Ese fue el precio que Dios pagó por nosotros. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendito el Señor. Eso somos nosotros, mis amados. Por eso nosotros le damos las gracias a nuestro Dios, porque son tantas las cosas que Él nos hizo. Él nos llama a nosotros la luz del mundo. La luz del mundo. Somos la sal de la tierra, como dice Mateo 5. Del 1 en adelante, para recordar las bienaventuranzas. Todo eso somos nosotros, los hijos de Dios. Bienaventurados los mansos,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados. Todo eso y mucho más somos nosotros, mis amados, los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Pero el caminar en los hijos de Dios no solo termina ahí, sino que además de eso, mis amados, la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo se hace manifiesta cuando empiezan a brotar en nosotros capacidades para poder hacer muchas cosas. Ahí es donde encontramos los dones del Espíritu. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Leamos un poco. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Eso es parte, mis amados, de la herencia de lo que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Es solo parte. Y desafortunadamente la iglesia se ha concentrado solo en esta partecita, en los dones nada más. Pero todo lo que hay alrededor de los hijos de Dios es muchísimo, 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 muchísimo más grande que poder ser uno utilizado por el reino a través de los dones. Mis amados. Así que nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes del Evangelio, no se puede centrar en adquirir los dones. Porque eso no es sino la punta del iceberg. Bendito el Señor. Amén. Leamos acerca de los dones. Capítulo 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las haces uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo el que da conforme a su perfecta voluntad y el propósito que tenga para con cada uno de sus hijos. Bendito el Señor. Amén. ¿Sí? Entonces se manifiesta el Señor a través de los dones del Espíritu, pero lo más importante que los dones del Espíritu está el fruto del Espíritu, que es lo que va a ver todo hijo de Dios, y es el que va a ver todo hijo de Dios. Los dones del Espíritu, mis amados, van a ser evidentes en nuestra vida, así los dones no estén operando en los hijos de Dios. Porque lo importante es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5:22, es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son los 9. 9 son los frutos del Espíritu. Si usted, mis amados, en su caminar con Dios, quiere mirar cómo está usted en su interior, mire el espejo en el fruto del Espíritu. Mire qué de eso tiene, qué de eso le falta, y trabaje en su vida sobre eso. Eso es el verdadero trabajo del cristiano. Buscar y alcanzar el fruto del Espíritu. Bendito el Señor. Y para terminar, Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre,
para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bendito el Señor. Y damos las gracias a Dios nuestro Señor en esta hora que nos ha permitido a nosotros poder conocer de todo lo que Él ha prometido darnos, poder comprender quiénes somos nosotros en el reino, aunque aquí no está todo, créanlo que aquí no está todo lo que nosotros hemos de recibir, no está todo lo que hemos hoy impartido, hay mucho más. Ustedes lo pueden encontrar al final de cada una de las iglesias que están en el libro de Revelación. Ahí hay más promesas de las que Dios nos ha prometido a todos nosotros, mis amados. Así que sigamos adelante en fe, con fortaleza, creyendo, mis amados, que Dios nuestro Señor va a terminar en cada uno de nosotros la obra que Él ha comenzado, porque Él no deja nada a medias. Y siempre que esté un corazón dispuesto para Dios nuestro Señor, Dios va a trabajar en cada uno de sus hijos, para que el fruto del Espíritu sea evidente y manifiesto en cada uno de nosotros. Amén. Mis amados hermanos, esto ha sido palabra de Dios. Amén. Padre amado, te damos la gracia por tu palabra, Señor. Bendita, exquisita es tu palabra, Señor, que sabes darnos, bendito Dios, a tus hijos, Padre amado, el alimento a tiempo, y que nos recuerda, Dios mío, la herencia a la cual tus hijos tenemos derecho. Bendito Dios, ayúdanos, bendito Dios, a mantener firmes estas promesas, Dios amado, a poder caminar, bendito Dios, en lo que nosotros verdaderamente como hijos de Dios somos. Gracias, Padre amado, porque tú, bendito Dios, haces tu obra extraordinaria en cada uno de tus hijos, Dios bendito, y tú, Dios de los cielos, terminarás todo lo que has comenzado en cada uno de nosotros, y que todo lo que tú has prometido, Señor, Dios bendito, todas tus promesas, todas se cumplirán, desde la más pequeña hasta la más grande, todas se cumplirán en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios, por tu palabra.